Bueno, muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy estudiante de radiología, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a continuación voy a hablar sobre la anatomía radiológica relacionándola con cuatro zonas importantes del cuerpo, como lo son la pelvis, la columna vertebral, la caja torácica y por último lo que es la cara y el cráneo. ¿Qué es la anatomía radiológica? La anatomía radiológica es aquella que le permite al tecnólogo en radiología crear una imagen mental de los órganos que se pueden alojar en una radiografía, que aunque no son visibles, son muy importantes para que el radiólogo y posteriormente el médico puedan identificar y hallar un diagnóstico asertivo y de esta manera poder formular un tratamiento que sea eficaz, eficiente y efectivo. Bueno, primero vamos a hablar de la pelvis. ¿Qué es la pelvis? La pelvis es la región más inferior del tronco. Esta tiene forma de embudo, es decir, comienza ancha y termina de una manera muy pequeña en su parte más distal. Está formada por tres huesos fundamentales, como lo es el sacro, el coxis y los ilíacos o coxales. En los hombres esta es un poco más pequeña y estrecha en comparación a las mujeres, donde esta es más ancha, ya que allí se aloja los bebés en el estado pues, de embarazo como tal. ¿Cuál es la función de la pelvis? Proteger todos los órganos que allí se alojan, como lo son la vejiga, el colon, los órganos reproductivos tanto femeninos como masculinos, dependiendo del caso, eh, los ovarios, la próstata, entre otros. Y también servir de articulación con los miembros inferiores para permitir la bipedestación, es decir, la caminata o marcha en el ser humano. ¿Cuáles son las articulaciones principales que podemos nombrar? Se encuentra la de la cadera, ¿ya? Y esta es de tipo de artrosis, es decir, que tiene gran movilidad en diferentes ángulos. Y también podemos nombrar lo que son la articulación sacrocoxígea, entre otras. ¿Qué otros huesos podemos identificar en la pelvis? Lo que es la cresta ilíaca, la cual es muy importante para poder realizar unas tomas o unas proyecciones indicadas, sirviendo como centro o como eje el acetábulo, la sínfisis, el isquión, el sacro y el agujero obturador, que es aquel lugar por donde pasan algunos nervios y vasos sanguíneos desde el abdomen hasta los miembros inferiores. Posteriormente vamos a hablar del tema número 2, el cual es la columna vertebral. ¿Qué es la columna vertebral? La columna vertebral es aquella que da soporte al cuerpo, también al cráneo y de cierta manera protege todo lo que es la médula espinal. La columna vertebral tiene una forma de tallo longitudinal y está constituida por los huesos que van desde la cabeza hasta la pelvis, donde se brinda como un soporte para ellos. Esta consta de 5 regiones y en los niños podemos afirmar que hay 33 vértebras y a medida del crecimiento estas se van uniendo entre sí formando menos cantidad de huesos, donde ya tendríamos 26 en una etapa de adultez, ¿ya? Es decir, en los 25 años de edad. Bueno, las 5 regiones son cervicales, en estas podemos obtener 7 vértebras, estas son las más pequeñas. Allí se aloja todo lo que es el atlas y el axis, los cuales dan soporte a la cabeza, y dentro del axis está lo que es el cuerpo de la odontoides, la cual sirve también y tiene como función principal el soporte de la cabeza como tal. También encontramos como segunda región la parte dorsal o torácica, donde encontramos alrededor de unas 12 vértebras, las cuales no tienen movimiento. No tienen movimiento, ¿por qué? Porque estas sirven a que las costillas de la caja torácica puedan encajar y de esta manera crear una zona compacta para la protección de los órganos que allí se alojan. Ya posteriormente hablaré de ello. Las lumbales, las cuales son 5, estas son las más grandes y rústicas, las acrocoxígeas, en las cuales obtenemos 5 vértebras, y por último la de la coxi, donde solamente tenemos 4.
Las articulaciones de allí, de la columna vertebral, podemos afirmar que son de tipo anfiartrosis, ya que tienen muy poca movilidad, y entre estas cabe destacar lo que es la atlanto-occipital, que es decir, la de la cabeza y el atlas, y también la atlantoaxial, que es la del atlas y el axis, que vendría siendo la primera y la segunda vértebra del cuerpo. Posteriormente les voy a hablar del tema número 3, el cual es la caja torácica. La caja torácica es aquella que tiene como función la protección de los órganos que allí se alojan, como lo son los pulmones y el corazón. Esta se encuentra en la parte superior del tronco, entre lo que es el cuello y el abdomen. Está compuesta alrededor de unos 25 huesos, los cuales son 12 vértebras en cada hemisferio, en el hemisferio izquierdo y derecho, y estas están divididas de la siguiente manera: 7 verdaderas, 5 falsas y 2 flotantes. ¿Ya? Todas estas se unen ¿con qué? Bueno, no todas, algunas se unen con el esternón, pero todas van unidas a lo que son las vértebras. ¿Ya? Es por eso que son de vital importancia. También podemos encontrar huesos como lo son la clavícula, el esternón, la apófisis sifoide y el manubrio, que se encuentra un poco más arriba del esternón. Bueno, si bien es cierto que la caja torácica protege lo que es el corazón y los pulmones, también brinda algo de protección a lo que son los hipocondrios, tanto el derecho como el izquierdo, y el epigastrio, y a los órganos que allí se pueden alojar, como lo son los riñones, el estómago, el vaso y la vesícula, entre otros. Obviamente ellos están un poquito más abajo, ¿ya? Pero de cierta manera alcanza a brindar algo de protección, viéndolo desde una proyección mucho más alta. ¿Por qué es importante la radiografía de la caja torácica? Porque en estas podemos identificar muchos diagnósticos, como lo son neumonías, un hemotórax a tensión, un neumotórax a tensión, entre otras, los cuales crean afectaciones muy grandes en el cuerpo, y pueden tener, en el peor de los casos, como consecuencia, la muerte del paciente. Bueno, en la caja torácica las articulaciones son sin artrosis, ya que no tienen movilidad. Como lo nombramos anteriormente, la idea es que esto sea una caja compacta que sirva para la protección de los órganos. Finalmente, vamos a hablar de lo que es la cara y el cráneo. ¿Cuál es la finalidad de los huesos de la cara y el cráneo? Poder proteger todo lo que es el encéfalo. ¿Listo? ¿Qué es la cara? Bueno, en la cara está conformada por 14 huesos, 2 palatinos, un búmer, los 2 lagrimales, los cigomáticos, el maxilar superior, los cornetes inferiores, el maxilar inferior y el nasal. Estos son los huesos que componen la cara. Todos estos también son de forma compacta, ¿ya? Y son cerrados con la finalidad de ¿qué? De servir de protección para el encéfalo como tal. Hay una sola articulación sinovial, que pues es de tipo bicondilia, que es la temporomandibular. Esta permite el movimiento de la masticación hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué? Para poder deglutir los alimentos y de esta manera poder consumirlos. Esta vendría siendo la única articulación. Cabe nombrar y resaltar que tanto en la cara como en el cráneo no se llaman articulaciones, sino se llaman suturas. En el cráneo existen 8 huesos, como lo son 2 temporales, uno frontal, uno occipital, los 2 parietales, el etmoides y el efenoides, que estarían internos. Estos huesos igualmente son de vital importancia, crean una zona compacta y son muy relevantes en la protección de los órganos del cuerpo como tal. Cabe nombrar y resaltar que en la etapa de los bebés, estos huesos no son totalmente rígidos, sino se llaman fontanelas, y estas, con la medida en que se va creciendo y consumiendo calcio, se van compactando entre sí y sellando todo el cráneo como tal. Los niños en el momento de su nacimiento tienen alrededor de 300 huesos, los cuales con el consumo de calcio se van compactando y uniendo hasta llegar a obtener 206, como lo es en
en el caso pues de los adultos hasta los 25 años. Espero el video haya sido de su agrado, que haya sido total idóneo y muchas gracias.